Buenas a todos, buenas a todas, y bienvenidos a Enciclopedia de Conspiraciones. Bueno, antes de ponerme con esta primera entrada de la enciclopedia, en la que vamos a hablar de qué es una conspiración, ¿no? No va a ser una entrada propiamente dicha, sino más bien una introducción a este capricho que he tenido de referir algunas conspiraciones. Pues eso, contaros de qué va todo esto. Pues nada, las conspiraciones siempre ha sido un tema que me ha gustado bastante. Y hace unos años encontré este libro, la enciclopedia de la... Bueno, es de Peter Knight, Conspiracy Theories in American History, una enciclopedia. ¿Vale? Y es eso, es una enciclopedia de conspiraciones en la historia americana de Peter Knight, que son unas 900 páginas donde eso, de forma enciclopédica, en orden alfabético, pues va repasando conspiraciones. Y lo hace desde un acercamiento, pues bastante académico, como veremos en la introducción de hoy. Y creo que resulta interesante y no he encontrado tanto material divulgativo, pues con este tono sobre las conspiraciones. Pero la verdad es que es un libro la mar de divertido por todos los análisis que hace, bastante instructivo en su análisis histórico. Y bueno, pues lo he tomado como excusa para, en vez de visitarlo cada poco así de forma casual, pues para inspirarme, para algún dibujo, para alguna aventura, pues leerlo de una forma más metódica, aunque bueno, es una enciclopedia, no se puede leer de la A a la Z, aunque mi idea con este canal o podcast o como lo queréis llamar es un poco eso, ¿no? Pues ir de la A a la Z, quizá no siguiendo todas las conspiraciones, pero, pero sí intentando pues hablar del espíritu conspiranoico que pueden tener algunos fenómenos que a veces no son incluidos en el área de las conspiraciones. Pero bueno, ya que me estoy poniendo a hablar de espíritu conspiranoico, vamos a la que es la introducción del propio libro, que se encarga un poco de eso que estamos diciendo, ¿no? De definir qué es una conspiración. Bueno, making sense conspiration o algo así dice, bueno, es encontrarle sentido a la conspiración. Y lo que hace principalmente esta parte del libro, pues es intentar definirlo, definir qué es una conspiración y ver su encaje dentro del mundo de las ciencias sociales, cómo de aceptado está el término, qué diferentes acercamientos hay. Pero bueno, voy al grano y un poco a seguir el texto que el autor, que el autor propone, ¿no? ¿Qué es una conspiración? Bueno, en principio parte de la idea de que se puede, pues eso, tirar de una definición sencilla y directa de lo que sería una conspiración, que sería un pequeño grupo de personas poderosas que se unen en secreto para planificar y llevar a cabo una acción ilegal o inapropiada, particularmente una que altera el curso de los eventos o los acontecimientos. Y bueno, veis que he marcado ahí tres conceptos, ¿no? Secreta, una acción secreta, un ilegal o inapropiada y que altera el curso de los acontecimientos. Bueno, porque digamos que lo siguiente que va a hacer en cuanto lanza esta definición es ver qué problemas presenta esta definición y cómo están relacionados con estos conceptos, ¿no? El primer problema, no tanto problema, o bueno, o vueltas que se le da al término de conspiración es el de la legalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, nos presenta las acciones de una agencia de inteligencia, ¿no? Que sin duda trabaja en secreto por su propia naturaleza. Son organizaciones poderosas, eh, y que sin duda tienen como razón de ser cambiar el devenir histórico. Pero claro, resulta un poco raro catalogar de conspiración lo que es el trabajo diario de muchos agentes que trabajan, por ejemplo, para la
para la CIA. Imaginaros eso, un contable que esté llevando las cuentas en una operación encubierta en Bangladesh, hacerle miembro de una conspiración resulta un poco extraño por lo cotidiano de su hacer, porque hay registros, porque hay, eh, pues eso, toda una serie de directivas que tienen que seguir, aunque bueno, eso, con diferente nivel de secreto. Y en general, nos habla de la legalidad, ¿no? Cómo que esté integrado en el sistema o no un acto conspirativo, pues lo sacan de este término de conspiración más laxo que todos queremos manejar, ¿no? Porque, por ejemplo, era lo de legal e inapropiado, ¿no? Ya lo legal o ilegal, pues bueno, más o menos se puede definir. De hecho, existe el concepto de conspiración criminal, que fue, por ejemplo, de lo que se acusó a las casas de subasta en los 90, que hicieron una especie de, pues eso, de contubernio para manejar los precios del arte. Pero claro, en cuanto nos ponemos a intentar hacer una historia de las conspiraciones o a tener una perspectiva histórica del término, pues nos encontramos con que la legalidad, primero, ya está muy marcada por... Es un elemento subjetivo, abierto a discusión, donde tiene que haber jueces, donde tiene que haber, pues, gente que opinará que una cosa es legal o no, y que, bueno, sobre todo eso cambia a lo largo del tiempo, las leyes cambian y cambia en el territorio. Entonces, bueno, ahí hay un primer problema. El segundo problema que plantea es el de la intención, ¿no? Porque claro, se pregunta si es necesario que los participantes de la trama conspirativa actúen de forma consciente, activa, para alcanzar un objetivo y sean conscientes de las consecuencias. Es decir, tienes que ser consciente de que estás participando de una trama secreta para alcanzar algo, para poder considerar a esto y que sepas lo que va a ocurrir por las cosas que están haciendo, para que formes parte de una conspiración o no, o para que se pueda catalogar tus acciones como conspiración. Pues bueno, por ejemplo, en torno al sexismo y al patriarcado, se ha abierto esa discusión, ¿no? Porque, bueno, es un hecho histórico innegable que las mujeres han sido discriminadas, ¿no? En el ámbito social, legal, político, con medidas, pues, claras y, vamos, eso, que se pueden recoger. Y es innegable que muchos hombres han participado y aprobado de forma activa esta situación. Pero claro, la cuestión de los que quieren eh, no definir al sexismo o al patriarcado como un fenómeno conspirativo, como una conspiración, como una teoría de la conspiración, es que no está del todo claro si es una acción deliberada o si es más un deseo implícito, una serie de costumbres heredadas, una socialización que te lleva a tener ciertos comportamientos en los hombres para haber hecho eso o no. Entonces, partiendo de esa intencionalidad clara y esa relación causal y deliberada de querer oprimir a las mujeres, colocan a fenómenos como el sexismo o el racismo dentro de la conspiración o no. Que esto no quita que catalogar o no de conspiración el sexismo o el racismo lo haga menos execrable o maligno, ¿eh? Simplemente a nivel teórico, sí, los académicos y académicas se pelean para ver si podemos catalogarlo de conspiración. Y hay una corriente que ha empezado a tratar estos fenómenos, como digo, pues catalogándolos de conspiración, ¿no? Entonces eso, la intencionalidad, cómo de partícipes y conscientes seamos en unos actos y seamos conscientes de lo que va a ocurrir, es otro problema para esa definición, ¿no? Y después, bueno, hay un tercer problema más general, que es que, claro, o sea, todo el concepto de teoría conspirativa o de análisis conspirativo, porque al final lo que nos vamos a acabar casi dando cuenta es que el fenómeno de la conspiración no es tanto eso, un fenómeno en sí mismo o una conspiración hecha por X personas con esas características, sino que supera un poco eso y se convierte en el eje de análisis o en la herramienta de análisis de los fenómenos históricos, porque tiende a pensar que toda la historia
ha sido pues manejada por grupos secretos que la han cambiado de su devenir, ¿no? Pero claro, esta concepción de que toda la historia es mentira, es decir, que hay una historia correcta que ha sido torcida por la conspiración, pues crea bastantes problemas. Porque, claro, si aceptásemos esa idea de análisis histórico desde el punto de vista conspiranoico, pues eso la tendríamos que poner al lado de, pues eso, de la escuela de anales, de la historiografía marxista, corrientes historiográficas que hacen un análisis histórico que tiene mucho más espacio en la academia, está mucho más refutado, tradición, con sus elementos subjetivos y sus fallos, pero bueno, que el análisis conspiranoico pues no llega mucho ahí. Y bueno, de hecho, esta visión conspiranoica de la historia fue un poco refutada por Popper, por Karl Popper, que a la vez fue el primero que popularizó el término, lo veremos después, pero para refutarlo y decirles que era un poco ingenuo creer que, estábamos tan en control de la historia, ¿no? Que al final son las estructuras mayores, inercias, pues bueno, pues lo que entenderíamos por las otras historiografías que se alejan, pues eso, de ese positivismo de individuos contando la historia, pues sí, eso, si ya hemos renunciado a esa visión del 19 con matices, no tiene mucho sentido pensar que, que es eso, que va a estar, la historia va a estar controlada por pequeños grupos cuando las fuerzas que participan del desarrollo histórico son mucho más generales, abstractas, superiores y sobre todo incontrolables, ¿no? Esa es la idea. Eso, o sea, haría falta creerse que podemos controlar la sociedad, cada uno de de los individuos, que lo puede hacer, aunque sea un grupo muy poderoso de personas, para creerse el fenómeno histórico. Pero bueno, todos estas definiciones, bueno, nos sirven un poco para intentar ver los límites, porque claro, aquí al final el autor lo que quiere es decir qué meto en esta enciclopedia de la conspiración y qué no meto, ¿no? Y tira de todas estas definiciones un poco para delimitar y conocer el fenómeno, ¿no? Pero también, bueno, advierte que estos ataques o estos límites o estas definiciones, pues claro, responden a la posición historiográfica o la posición de análisis de la sociedad o la ideología sobre lo que es una conspiración. Entonces, bueno, sobre todo hace un ejercicio de explorar posicionamientos frente al tema de la conspiración que da para más de de lo que parece, ¿vale? Y bueno, para cerrar este pequeño capítulo introductorio, un último punto lo que hace es repasar la cronología del término, ¿no? Dice que la primera mención fue en 1909 en el American Historical Review. En los 50 hay una serie eso de artículos de Popper que que llevan al mundo académico el término de la teoría de la conspiración, y eso le sirve como argumento para hablar de la política, de la sociología, de cómo, de eso, de ese pensamiento que la gente tiene sobre la política, pues es un poco conspiranoico. Que, que él admite que existen conspiraciones. No, bueno, o este es otro. Pero bueno, hay otros autores, por ejemplo, eso, de que hablan de que existen conspiraciones, pero que el posicionamiento conspiranoico te hace pensar que todo es una gran conspiración, ¿no? Como que nada está fuera de la conspiración. Y bueno, eso, el fenómeno desde los 60 va creciendo, primero en el mundo académico, luego ya en la cultura pop, pues bueno, con esos agitados años 70, en los 90 vuelve a tener otro repunte, es añadido en el 97 al Oxford Dictionary, y bueno, en general vemos como el término ha ido creciendo y expandiéndose en significado, y sobre todo ya ha sido como adoptado por los propios conspiranoicos, ¿no? Que cuando lanzan una teoría conspiranoica dicen, esto podría parecer una teoría de la conspiración, pero no, ¿no? Y bueno, lo que viene a decir es que no queda claro cuánto influye la realidad en el término y cuánto influye el término en la realidad, o simplemente si haber empezado a hablar de teoría de la conspiración ha creado las conspiraciones, que parece una reflexión
interesante. Y bueno, no mucho más para esta introducción, así un poco más pesada y sesuda. Pero bueno, podemos quedarnos con esta definición inicial, ¿no? ¿Qué es una conspiración? Un pequeño grupo de personas poderosas que se unen en secreto para planificar y llevar a cabo una acción ilegal o inapropiada, particularmente una que altera el curso de los hechos. Pues vamos, a partir del siguiente vídeo, a repasar algunas de estas conspiraciones que también eso, hablarán del posible análisis conspiranoico de muchos fenómenos, como decíamos antes, sociológicos y generales, como por ejemplo el que será protagonista del primer vídeo, que es el movimiento abolicionista. Pues nada, muchas gracias y gracias por escuchar esta fricada que posiblemente solo me interese a mí. Goodbye.